El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el Radar de los Barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El Radar de los Barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días a toda la gran audiencia de Radio Caracas Radio, de Radar de los Barrios. Sean bienvenidos una vez más a otra emisión de Radar Salud, un espacio para informar, denunciar, ofrecer propuestas y soluciones para la educación y prevención en salud, sector muy afectado por la grave crisis humanitaria que atraviesa nuestro país, y quien les habla, María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Queridos amigos, siempre recordándoles que pueden enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter por @RCR750, nos puede ver y escuchar a través de rcr.tv, por Periscope siguiendo la cuenta @RCR750, también por Facebook Live y por TuneIn Radio. Estimados y queridos amigos, hoy en el programa, por supuesto, más allá de analizar la situación durante esta última semana con relación a la pandemia por COVID-19, además que este ha sido el tema de los últimos programas y en la mayoría de los medios de comunicación en general, desde que se inició la cuarentena en nuestro país. Hoy llevamos, por cierto, 19 días en cuarentena. También vamos a conversar sobre lo que está pasando con otras enfermedades que ya estaban presentes en Venezuela y que estaban o siguen estando en una alerta epidemiológica permanente. Lógicamente, la atención se dirige fundamentalmente a tratar de contener o mitigar esta enfermedad aquí en nuestro país. Pero, ¿qué está pasando con los enfermos crónicos, con esta restricción o aislamiento domiciliario que tenemos actualmente? Con esta compleja situación, por supuesto, que estamos atravesando en estos momentos, que se ha exacerbado, por ejemplo, la falta de gasolina, que ha impedido el traslado de los pacientes a realizarse los tratamientos, pacientes renales es un ejemplo que se dializan, aquellos pacientes crónicos que necesitan trasladarse para buscar sus medicinas, como por ejemplo los pacientes con TBC, necesitan sus tratamientos supervisados, los pacientes con HIV, diabéticos, etcétera. También vamos a actualizarnos, por supuesto, sobre la pandemia por COVID-19 en estos momentos. Y a este respecto vamos a dedicarlo a mencionar, por cierto, en este programa vamos a tener un espacio donde vamos a hablar sobre esos mitos y realidades de este virus ante tanta información falsa que se ha desplegado a través de las redes sociales y de otros medios. Para hablar de todo esto tenemos a la doctora Patricia Valenzuela, médico infectólogo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología, sociedad muy activa y por supuesto muy pertinente con este tipo de problemas que estamos atravesando actualmente, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Bienvenida, Patricia. Muy buenos días, doctora. Gracias por la invitación. Un placer estar con usted y saludos a todos sus radioescuchas. No, gracias a ti por participar en el programa y que nos parece muy importante ahora la Sociedad de Infectología que, representándola en estos momentos tú con nosotros en el programa, es muy importante oír sus opiniones, oírte las opiniones y todo lo que piensa la sociedad y lo que ha mantenido la Sociedad de Infectología hasta los actuales momentos. Patricia, antes que nada, esta pandemia ha evolucionado de manera muy dinámica, todos lo sabemos. Sí. En el sentido de que la aparición de casos nuevos cambian en horas. Sí. El número de países afectados ha aumentado de manera impresionante. Desde que el virus se ha propagado por muchos países de manera simultánea, es decir, ya la pandemia se decretó el 11 de marzo. Es correcto. Y en aquellos países que han tenido un gran impacto, Italia, España, el número de fallecimientos se cuentan hasta los actuales momentos, inclusive en 800 en un día, inclusive, en 24 horas, sobre todo en España. Aunque las últimas informaciones
en estos dos países, por ejemplo, están llegando al pico de contagio. Pero en cambio, en la región de las Américas, según últimas declaraciones del OPS, el pico de contagio se podría esperar en 1 a 2 meses, si los países no toman las medidas que deben tomar. Correcto. Fíjate, a nivel mundial estamos ya casi al 1.000.000 de casos, cercano al 1.000.000 de casos, según la OMS. Es correcto. Y en las Américas está aumentando de manera exponencial muy importante, de manera muy importante. En Venezuela, actualmente el número de casos ya alcanzó, por información oficial, a 146 casos con 5 fallecimientos. ¿Qué nos dices tú al respecto de todo lo que he comentado en este momento? Bueno, sí, definitivamente, y lo tenemos demostrado científicamente y por modelos matemáticos, que cuando se toman y se implementan las medidas de prevención como cuarentena y distanciamiento social, el número de casos no asciende de manera exponencial, sino que es lo que hemos leído y escuchado ampliamente, se aplana esa curva y entonces tienes un número de casos que no puede que sea menos, pero seguramente no será un valor bajito, por decirlo de alguna manera, pero tienes un número de casos a lo largo de un tiempo determinado. Lo que ha sucedido en países, incluso como China, donde empieza todo esto, es que el incremento del número de casos ha sido exponencial, de manera muy rápida, y es una avalancha de casos que llegan a las diferentes instituciones de salud y colapsan el sistema de salud. Si bien es cierto que la tasa de mortalidad, dependiendo del país donde se mida y del grupo etario en la que se calcule, puede ser más baja o más alta. Incluso se dice que en pacientes de la tercera edad, específicamente mayores de 70 años, 80 años, la tasa de mortalidad puede ascender hasta un 10-13%, sí. Pero por el grupo de edad, que es un grupo de riesgo, la tasa general, que es la que se ha calculado y que sin embargo puede modificarse porque seguramente hay una serie de casos que no han acudido al sistema de salud y no se ha hecho la prueba y no se han confirmado en el mundo en líneas generales, es ese caso de 2.5 a 3%. Eso nos dice que no es un virus letal, no es un virus mortal, pero se transmite con mucha facilidad. Y en el momento que usted tiene un virus que se transmite de manera fácil y efectiva entre persona y persona, el número de casos, si no se toman las medidas de cuarentena, distanciamiento social, lavado de manos, pues se facilita. Entonces, una persona puede infectar o transmitirle el virus a 2 personas más. Y así sucede, y esas 2 personas, cada una a 2 personas más. Y eso es lo que hace que la curva sea exponencial y sea un gran número de casos. Sí. Eso definitivamente pues es lo que ha impactado de manera importante a países como Italia, a países como España, y ahorita se está presentando en las Américas, como usted lo refiere, en Estados Unidos, en Ecuador, en Chile, en Perú, en Chile también, ¿perdón? En Brasil también es otro de los países con más En Brasil también, donde estamos viendo que hay un incremento importante de los casos y rápido. Entonces, claro, eso me colapsa el sistema de salud, entonces por ende la atención no termina siendo a lo mejor no la más óptima porque faltan insumos, falta material, faltan medicamentos, y ahí se complica la situación, adicional a que no hay un tratamiento específico contra el virus. Sí. Entonces, es muy importante, realmente es muy importante cumplir y poner en práctica la cuarentena y el distanciamiento social, sobre todo en un país como Venezuela, donde todos sabemos cuáles son las condiciones de nuestros hospitales, del sistema de salud. Sí, ahora fíjate, Patricia, claro, la diferencia que se ha establecido con este nuevo coronavirus y con otros anteriores, por ejemplo, el SARS, el síndrome agudo respiratorio severo en el 2002-2003, que ahí por lo menos en este caso los portadores, y lo hemos dicho, los portadores asintomáticos pueden transmitir esta enfermedad, y esa es una de las cosas más importantes que se ha establecido con este COVID-19. Sí, bueno, sí, definitivamente hay un grupo de personas
que son asintomáticos que pueden transmitir el virus. Incluso se plantea que existen un periodo pre-síntomas, ¿verdad? La persona tiene el virus, pero no ha comenzado a desarrollar los síntomas, y ahí puede haber también transmisión del virus. Claro está que los pacientes que mantienen la pandemia o el incremento del número de casos siempre va a ser el que está sintomático respiratorio, porque el que está sintomático respiratorio está estornudando, está tosiendo, entonces claro, la cantidad de virus que él transmite es mucho más grande que la del asintomático. El asintomático ciertamente está ahí, y en el periodo presíntomas sí también lo puede transmitir, pero ahí lo complejo de controlar la transmisión de este SARS-CoV-2, sí, que hay un periodo donde no hay síntomas donde se puede transmitir, pero en ese momento pues obviamente todo lo que sea cuarentena, distanciamiento social, lavado de manos, limpieza de superficies inertes de escritorios, mostradores, teclados de computadora, todas esas medidas de limpieza, de prevención nos van a permitir que no se logre la transmisión del virus. Así es. Sin embargo, vamos a hablar después en el programa sobre esos mitos y realidades que se han difundido, sobre todo los mitos, Patricia, sí, que se han difundido, que eso lo vamos a hablar después. Pero yo quisiera preguntarte, además, en realidad, en relación a Venezuela, porque sentimos que puede haber un vacío de información. Sabemos, pues, y lógicamente, la información oficial, la que está dando la pauta en cuanto al número de casos, pero no se ha informado, por ejemplo, del número de casos sospechosos. No sabemos cuántas pruebas, aunque dijeron ayer, creo que leí, o acabo de leer recientemente, de que se han hecho un promedio de más de 1.700 pruebas. Por otro lado, hoy Transparencia Venezuela, en una noticia que leí, exige más transparencia en la información en relación, primero, a ese número de pruebas, segundo, ¿por qué no hay más sitios en donde hacer las pruebas de diagnóstico? ¿Con cuántos kits de diagnóstico se cuentan? Es decir, como que si faltara un poquito más el desglosar esa información para permitir saber cuál es el alcance o cómo está siendo el alcance actualmente de este coronavirus en Venezuela. ¿Qué me puedes decir? Bueno, definitivamente, el número de casos, pues, son los números que nos dan oficialmente, claro. Ahí no podemos hacer nada. No, lo que sí definitivamente ha pasado, y pasó incluso en China, es que hay un grupo de personas que son una mayoría, cerca del 80%, que hacen síntomas leves. Entonces, ese paciente que hace malestar general, dolores musculares, fiebre no muy alta, quizás rinorrea o congestión nasal, ese paciente a lo mejor no consulta a un médico ni telefónicamente ni se acerca a ningún centro de salud. Claro. Entonces, claro, ese paciente no está contabilizado, es lo que pues claramente debe haber pasado también en China y en otros países también, y en otros países también, porque claro, tú le registras el que consulta, el que te llama, ¿verdad? Ese es el que tú vas a registrar, como bien sea como caso sospechoso, y en el momento que se haga la prueba, que tengas la prueba positiva, pues se confirma y ese entra automáticamente al listado. El número de sospechosos, imagínate, no lo tenemos obviamente porque sucede esto, y también es cierto que tener un solo instituto, un solo laboratorio de referencia, que es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel en la ciudad universitaria, pues puede enlentecer el desarrollo pues de la fase diagnóstica y de los pacientes. ¿Por qué? Porque humanamente pues atender a todo un país no es fácil, no es complicado. Me imagino estarán recibiendo muestras no solamente de la región capital, también del interior del país, y eso obviamente no facilita el diagnóstico porque lo tienes centralizado.
Sí. Lo ideal sería tener otras instituciones capacitadas, autorizadas y entrenadas para hacer el diagnóstico. Eso definitivamente ayudaría muchísimo para la elaboración de la estadística, para la elaboración de una estrategia de control y de supervisión de los casos sospechosos y los casos leves. Eso es una realidad. En cuanto al número de pruebas, no lo sabemos. Tenemos países, por ejemplo, como Canadá o como Alemania, que pueden llegar a tomar 10.000 pruebas en un día, procesan entre 1.000 a 2.000 diariamente y en 48 a 72 horas dan Patricia, los resultados. tenemos que ir a un corte. Sí. Vamos a continuar en el segundo segmento. No te retires de la línea telefónica. Ya regresamos con más de Radar Salud. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. De regreso a Radar Salud, estamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela, médico infectólogo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Muy importante escuchar la opinión de la Sociedad Venezolana de Infectología a través de la doctora Patricia Valenzuela, que sigue en la línea telefónica, ¿no? Sí, cómo no, gracias. Sí. Eso, Patricia. Bueno, fíjate, en el segmento pasado, Patricia, para concretar la idea, estábamos hablando sobre la gran dificultad que se puede tener aquí en Venezuela en relación con la realización de las pruebas diagnósticas en un solo centro, es decir, centralizar, digamos, el diagnóstico de los casos sospechosos a través de esto, pues, de estas pruebas, y con cuánto podemos contar en Venezuela. Sigue adelante, Patricia. Sí, la verdad es que gracias. No sabemos con cuántas pruebas contamos con exactitud. Tenemos, por ejemplo, lo que les comentaba, el ejemplo de países como Canadá y Alemania, que pueden tomar un gran grupo, una gran cantidad de muestras para procesar por lo menos 1.000 o 2.000 diariamente y tener en 48 o 72 horas el resultado. Claro, eso implica una gran cantidad de personal que está entrenado, equipos, kits diagnósticos y laboratorios, no uno solo. Siempre pues habrán diferentes laboratorios que estén capacitados para eso. Definitivamente eso ayudaría muchísimo a cualquier país, no solamente a Venezuela, a cualquier país, pues ayudaría para poder enfrentar con números reales lo que está sucediendo con el COVID-19 en Venezuela, y también ayudaría para la vigilancia epidemiológica, la detección de casos sospechosos, casos confirmados. Eso definitivamente es algo que se debería considerar. Y poder ver cómo se desarrolla la curva de la pandemia en Venezuela. Es correcto. Y cuándo pudiéramos nosotros alcanzar el pico de contagios en Venezuela. Sí, definitivamente. Que es una de las cosas que hay que proyectar también.
Sí, definitivamente. Bueno, siempre se escucha que en 2 semanas vamos a tener el pico de la curva. Sí. Se escucha que bueno, que en el mes siguiente. Bueno, yo creo que es bastante impreciso el cálculo. Bueno, no podríamos hacerlo quizás de manera objetiva. Sería un cálculo matemático. Cuando todo esto empezó, pensábamos que las probabilidades de que llegara a Venezuela o a las Américas era bajo. Pero fíjese en lo que estamos en la actualidad, ¿no? Sí. Y lo que sí es cierto es que la cuarentena y el distanciamiento social nos han ayudado de manera importante. Sin embargo, no basta tampoco, Patricia, no, claro. Porque nosotros tenemos que tener, como siempre lo he dicho en programas anteriores, seguridad también durante este confinamiento. Todo. Sí, en eso tiene toda la razón, porque usted obviamente debería, permanecer en su casa implica una serie de condiciones, porque es como cuando uno dice la persona está sana o hay salud, no es solamente estar libre de enfermedad, es tener una buena alimentación, es tener seguridad, es tener un ambiente saneado, o sea, son una serie de cosas, tener un transporte ideal o la manera de transportarse. Tener la manera de transportarse para acudir a abastecerse de las necesidades básicas. Y eso vamos a hablar más adelante con el caso de los pacientes crónicos que se están presentando muy correcto. Sí, Patricia, mira, en otro orden de ideas, vamos a hablar de esos mitos y de esas realidades, digamos, que debe saber la audiencia, que debe saber la comunidad para estar bien informado y tomar las medidas adecuadas y como deben ser. Por ejemplo, una de las cosas que se ha difundido y se ha dicho es que este coronavirus puede permanecer en el aire hasta 8 horas, que se transmite por el aire. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, sobrevive en distintas superficies o en las superficies inertes, como tú dijiste? Por lo menos. Adelante, Patricia. Bueno, lo que pasa, yo creo que hubo quizás una mala interpretación o una mala traducción de un artículo de New England Journal of Medicine, donde ellos hicieron un experimento de laboratorio con cepas del SARS de 2002-2003, el SARS-1, y el SARS actual, que es el SARS-2. Y con diferentes concentraciones hicieron atomizaciones, aerosoles sobre diferentes tipos de superficie, desde plástico, cobre, acero y papel, cartulina, y definitivamente ahí se comentaba que el aerosol podía permanecer hasta 3 horas en el aire, y eso generó muchísima incertidumbre y temor, y mucha alarma. Ese es el término, mucha alarma. Pero esto era un experimento en un laboratorio controlado y con partículas de aerosoles. Hay que destacar que el aerosol, la gotita, es mucho más pequeña, es una microgotita. Y esos aerosoles los tenemos es cuando se hacen procedimientos invasivos al paciente, por ejemplo la intubación endotraqueal, la broncofibroscopia, cuando se realizan. Definitivamente ahí es donde más tenemos, pero sí tenemos que puede durar desde horas, como puede ser en papel o cartulina, que es donde menos tiempo dura, hasta puede alcanzar 8 días, que por ejemplo puede ser el plástico, donde dura un poco más de tiempo, y por eso por ejemplo lo que es acero y cobre dura menos, ¿verdad? Entonces, por eso se insiste en la importancia de la limpieza con frecuencia de las diferentes superficies inertes, indiscriminadamente del tipo de superficie que sea. Y lo que se recomienda es agua con desinfectante. Sobre todo en el sector salud, en los ambientes de clínicas u hospitales, se recomienda que sea hipoclorito de sodio, porque debería hacerse una desinfección un poco más profunda, pero por ejemplo en el hogar se puede usar definitivamente un buen desinfectante con agua para limpiar toda la superficie.
indiscriminadamente de la característica o del material que sea. Hay que hacerlo de manera frecuente. Y si hay un paciente que sea un caso leve, que está guardando su aislamiento, ya eso sería aislamiento, porque está confirmado o porque es sospechoso y está en casa, en su domicilio, todo lo que corresponde al cuarto asignado a esa persona debe lavarse, debe limpiarse con frecuencia. Porque ahí, bueno, quedan las gotitas que emite la persona y eso, pues, la otra persona o el cuidador lo pasa a la mano, lo toca y después, bueno, se lo lleva, pues, o a la cara o a su cuerpo y entonces es ahí cuando se puede dar la transmisión. Por eso, importante el lavado de manos frecuente. Aquí voy a hacer un comentario sobre los guantes. Ajá, las personas las estamos viendo que están usando los guantes diariamente en todas partes. Los guantes son látex, es plástico. Dura más tiempo en el guante, pero además el guante arrastra todo tipo de germen que pueda haber en las diferentes superficies. Entonces usted se siente seguro o con una falsa seguridad porque tiene los guantes, porque no está tocando directamente la superficie y entonces va y se arregla la mascarilla, se arregla el cabello, se ajusta los lentes, si usa lentes, ¿entiende? Entonces con ese mismo guante no estás haciendo nada, estás tocando la superficie y te la estás llevando a áreas donde puede haber transmisión. Entonces, nada supera al lavado de manos con agua y jabón. Eso es fundamental. Exacto, nada lo supera el agua con jabón entre 40 a 60 segundos, toda la parte, toda la mano hasta la muñeca, la palma, el dorso, los interdigitales, la punta de los dedos, o sea, el pulgar, nada supera un lavado de manos frecuente. Y la desinfección con el gel, si no se tiene agua en el momento, también debe durar entre 20 y 30 segundos, igualito toda la mano hasta la muñeca, y tomar en consideración que si está sucia la mano, visiblemente sucia, la tiene marrón, la tiene salpicada, la tiene negra, usted tiene que usar agua y jabón. No debe usar el gel porque entonces eso va a ser como una mezcla ahí toda fea, ¿no? Sí. Lo ideal es que sea agua y jabón. Insistir en evitar, no es fácil, hay que tener conciencia de no tocarse la cara, los ojos, la nariz, la boca, no es fácil y el venezolano gesticula mucho. Y a veces cuesta. Yo, por ejemplo, hago un ejercicio diario, trato de estar consciente para no hacerlo porque es como un reflejo. Uno está hablando y de repente te quieres tocar la nariz, te pica la nariz o el ojo, lo que sea. Insistir en eso. La etiqueta respiratoria es importante. Si va a toser, si va a estornudar, que hágalo con la cara interna del codo, del brazo o con el pliegue del codo y si lo hace con la mano, porque bueno, no fue reflejo, la mano se la debe lavar, porque si no en la mano van a quedar las gotitas de saliva con el virus, si fuese el caso, y usted después va a tocar la superficie, mesa, teclado de la computadora y ahí las va a dejar, y ahí entonces empieza pues la posible cadena de transmisión. Evitar estrechar las manos, el saludo de besos y abrazos, debe haber una distancia de 2 metros, se recomienda de 1 a 3 metros, idealmente 2 metros entre las personas, para que se disminuya la posible transmisión. Y bueno, yo creo que esto sobre todo si la persona tiene que salir de su casa, si es estrictamente necesario salir de la casa porque tiene que comprar comida, porque tiene que comprar medicinas, pues bueno, mire, estas medidas tiene que tenerlas muy presentes y cumplirlas y ponerlas en práctica el tiempo que esté fuera de su casa. Eso es súper importante. Hay gente que tiene que salir a trabajar, bien sea porque es personal de salud o trabaja en cadenas de expendio de alimentos o cadenas de farmacia. Esos son personas que necesariamente pues tienen que protegerse y poner en práctica todas estas medidas. Así es, Patricia, pero vamos a seguir conversando en el tercer segmento porque tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con más de Radar Salud.
Usted escucha el Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. A continuación, titulares. Aquiles Hopkins, presidente de FedeAgro, reiteró que la marcada escasez de gasolina que se registra en todo el país pone en jaque la distribución de los alimentos a los venezolanos. Afectada por el tema del combustible, los productores de hortalizas que están en los Andes venezolanos no están pudiendo sacar sus cosechas porque los compradores no tienen cómo llegar hasta allá, e inclusive los mismos productores se les dificulta también llegar a sus unidades de producción. Hay un detalle aquí que es reflejo de lo que viven los Andes y los productores de hortalizas. La Bolsa Agrícola de La Grita tiene 25 años de manera ininterrumpida reuniéndose todos los domingos. Allá convergían los productores de hortalizas y los compradores de esas hortalizas que los traían a los centros poblados. Por 2 domingos seguidos, este domingo que pasó y el anterior, no se pudieron reunir, no hubo transacciones comerciales de hortalizas porque ni comerciantes ni productores pudieron llegar hasta acá. Las hortalizas tienen una característica, que tú no la puedes guardar para venderla en algún momento, tú no la puedes dejar en la tierra y no cosecharla. Cuando llegó el momento tienes que cosecharla. Si no la cosechas, ella se va a perder, se va a deteriorar, va a perder su calidad o se va a dañar simplemente en la tierra. Ahora esa asunto de los productores de hortalizas en los Andes también la están viviendo los productores de tomate, cebolla y pimentón en el eje Guárico sur de Aragua, en la zona del Sombrero, de Barbacoa, de Altagracia y Oriente. También están teniendo enormes dificultades para sacar sus cosechas de tomate, cebolla y pimentón. Un nuevo apagón dejó este viernes sin electricidad a gran parte del estado Zulia. Cielos nublados con lluvia se esperan para hoy en varios estados del país. En internacionales, en España se ubicó en casi 11.000 el número de víctimas fatales por el COVID-19. En Londres abren un hospital de campaña con 4.000 camas para atender a contagiados por el nuevo coronavirus. Y en los deportes, el 4 de julio es la fecha tentativa para el inicio de las grandes ligas. 10:36 minutos. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Abraham Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos. Los que niegan la libertad a otros no la merecen para ellos mismos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Regresamos a Radar Salud, seguimos conversando con la doctora Patricia Valenzuela, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología, médico infectólogo. Patricia, estábamos hablando sobre esos mitos que se han difundido a través de las redes sociales sobre el nuevo coronavirus. Sí. ¿Qué nos puede decir sobre otros que inclusive la OMS también sacó por su cuenta de Twitter en relación a eso, para poder aclarar a las personas cómo en realidad
debe prevenirse esta enfermedad. Por ejemplo, a veces lo han relacionado que si el frío lo disminuye, lo elimina, el calor no lo elimina, etcétera, etcétera. O sea, una cantidad de mitos que se transmite más en climas húmedos, el frío disminuye la sobrevivencia, uso de secadores de mano, aplicar alcohol o cloro en la superficie de la piel. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, la verdad es que, como usted dice, la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud han tratado de ir desmintiendo o aclarando las dudas y los mitos que hay. Está demostrado que rociarse alcohol o cloro en la piel pues no es recomendable porque puede producir alteraciones o lesiones en la piel, lo cual puede conllevar a otro proceso infeccioso en la piel. Por ejemplo, también eso que en algún momento salió en redes sociales de que el calor en la vía respiratoria alta ayuda a eliminar el virus, eso no es cierto, eso no está demostrado. Inclusive inhalaciones de vapor de agua caliente. Se han recomendado las inhalaciones de vapor de agua, bebidas calientes, muy calientes, entonces eso también puede quemar y producir inflamación de la vía respiratoria alta. También el exceso del uso de cloro, que también lo estamos viviendo, las personas, es verdad que hay que limpiar con frecuencia, pero a veces lo diluyen poco o es una concentración muy alta y el cloro larga o suelta pues cierta y no es humo, pero al inhalarlo también te irrita la vía respiratoria alta, entonces la persona empieza con dolor de garganta, moco, congestión y cree pues que son signos de COVID-19. Entonces, ¿cuál es la medida exacta la que ustedes recomiendan pues para que nuestra audiencia sepa al respecto? Bueno, lo que de hecho recomienda la Organización Mundial de la Salud es que si es 1 litro, es una parte, así lo ponen ellos, dividiéndolo en 3-4 partes, esa botella, ese litro, es una parte de cloro, como decir 1/3 pues, y el resto en agua. Si usted va a hacer la limpieza con cloro específicamente, pero como les comenté, lo puedes hacer con desinfectantes ya comerciales, pues de los que se consiguen. Y el virus muere con ese desinfectante, ¿ok? La cuestión es, bueno, la etiqueta respiratoria, la limpieza varias veces al día, eso es importante. Ahora, bueno, Ajá. No, sí, sigue con la idea que te quiero preguntar. Bueno, lo que comentó del secador en la fosa nasal, okay. Eso no es viable, además se hace daño en la vía respiratoria alta. Sí, Patricia, mira, las medidas que se tienen que tomar cuando uno llega a la casa, la persona llega a la casa después de haber salido, de comprar los alimentos, de abastecerse, ¿cuáles son al entrar a la puerta de tu casa? Bueno, lo que la gente pues a lo mejor ha exagerado un poco, a lo mejor para bien, a lo mejor para complicarse la situación, pero obviamente se recomienda lavado de manos. Inmediatamente que se llega de la calle, uno tiene que lavarse las manos, se quita la ropa y bueno, la pones a ventilar. Hay gente que la pone a lavar de inmediato, pero es importante que claro, esa ropa va a tener el virus si usted ha estado en contacto con una persona que es un caso sospechoso o un caso confirmado y por alguna razón no tenía su tapaboca, que son a los que principalmente se les indica que lo usen, y entonces esas gotitas de saliva caigan en la ropa de la persona. ¿Me explico? Si usted, por ejemplo, guarda la distancia de 2 metros entre una persona y otra, pues a usted la gotita no viaja más allá de 1 metro, ¿ok? Entonces, eso es importante. Y si la persona tiene su tapaboca, pues esa gotita no va a salir ni siquiera. Entonces, esos son detalles que suenan básicos, pero que son de lógica. Cuando uno analiza si usted está cuidándose y poniendo en práctica las medidas de prevención, pues usted llega a su casa. Bueno, hay gente que lava los zapatos, pero bueno, déjelos
en la entrada de la casa para que tomen aire. Usted llega, se quita la ropa, la pone aparte de que se ventile, se lava las manos, se lava la cara con agua y jabón. No tiene que ser con cloro ni con alcohol ni nada por el estilo, con agua y jabón. Igualmente, pues el volante del carro, uno también le puede pasar su toallita húmeda, esas toallitas que tienen alcohol, que son alcoholadas. Se recomienda, por ejemplo, tocar el botón del ascensor, bueno, hágalo con el codo o hágalo con la llave, porque bueno, son superficies que si uno no tiene la certeza que se están limpiando con frecuencia, pues bueno, pueden tener las gotitas con el virus. Así es. Patricia, vamos a dedicar rapidito en lo que nos queda del segmento, la situación de los pacientes crónicos actualmente por este confinamiento. Bueno, ¿qué nos puede decir los pacientes con tuberculosis, con HIV, los pacientes renales, mira todo lo que se está viendo con esto? Sí, bueno, ahorita si la situación es emergencia humanitaria compleja, ahorita es aún más compleja, porque esos pacientes con enfermedades crónicas, pues por ejemplo el paciente que se dializa no puede dejar de dializarse, debe seguir asistiendo a su unidad de diálisis los días que corresponden. El traslado de estos pacientes se está haciendo difícil y el insumo que se necesita en estas unidades a veces no está llegando por el mismo problema del transporte y del traslado. Entonces tenemos distribuidores de proveedores de insumos y de material, de equipo de protección personal y de, por ejemplo, de las unidades de diálisis que no pueden llegar a destino porque simplemente o no tienen gasolina o no los dejan pasar. Entonces eso complica la situación de salud porque ese es un paciente que si no se dializa, pues se descompensa su patología de base. Los pacientes con VIH deben retirar sus medicamentos, hay ciertas farmacias de antirretrovirales que se han organizado y están despachando por lo menos 2 veces a la semana con un horario determinado. Y bueno, el personal está ahí esperando a los pacientes, pero entonces el paciente no encuentra cómo llegar. Entonces, claro, es una cadena de situaciones que están pasando. Y los pacientes, no es que los demás no son importantes, pero el paciente con tuberculosis y que se va a hacer diagnóstico de tuberculosis está complejo en la actualidad, porque no tenemos tratamiento para tuberculosis, porque no tenemos el reactivo para colocar el PPD, porque no tenemos en todos lados, no se hace el cultivo de micobacterias. Se está haciendo complicado para los pacientes con tuberculosis o sospecha hacer el diagnóstico, hacer el seguimiento, cumplir el tratamiento. El tratamiento para la tuberculosis cura y tiene años siendo el mismo porque es tan efectivo que cura. Y si la persona no lo cumple a cabalidad o le falta o se lo toma de manera irregular, eso genera resistencia, el bacterio en tuberculosis se hace resistente y entonces el esquema hay que cambiarlo y es un esquema mucho más complejo. Entonces tenemos que tomar en consideración que estos pacientes o estos casos sospechosos de tuberculosis están en una situación compleja actualmente. Y debemos de verdad prestar atención a esto porque si bien es cierto que tenemos COVID-19, el resto de las demás patologías no hay que descuidarlas. No se pueden descuidar, exactamente. Entonces eso es importante. El paciente que está recibiendo quimioterapia o que tiene que buscar su quimioterapia tiene que hacerlo. Porque además una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que todas aquellas personas que tienen afecciones crónicas deben seguir cumpliendo con su tratamiento a cabalidad porque su enfermedad de base debe estar controlada. Así es. Además de poner en práctica las medidas de prevención, pero el paciente que usa insulina, el paciente diabético debe seguir usando su tratamiento, igual que el hipertenso, igual el nefrópata que se tiene que dializar, igual que el paciente que vive con VIH. Así es. Lo de la tuberculosis es muy preocupante, Patricia.
Sí. Muy preocupante también. Sí, Si no hay tratamiento y ese tratamiento supervisado de paso. Sí, ese tratamiento es supervisado, ese tratamiento es de distribución gratuita porque ese tratamiento llega a través de OMS y de OPS al país y se distribuye en los diferentes distritos sanitarios. Distritos sanitarios, así es. Bueno, Patricia, pero vamos a continuar en el próximo segmento para finalizar el programa. No te vayas de la línea telefónica. Ya regresamos con más de Radar Salud. Les estamos presentando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al último segmento de Radar Salud y seguimos con la doctora Patricia Valenzuela. Patricia, ¿sigues en la línea? Sí. Ya estamos finalizando el programa, Patricia. Nos quedan 5 minuticos apenas. El tiempo en la radio, como siempre digo, es implacable. Pero quisiera que concluyéramos, Patricia, con el comunicado de la Sociedad Venezolana de Infectología que emitió el pasado 20 de marzo y en donde da unas pautas muy importantes. Ya inclusive comentaste algunas sobre el uso de guantes, también lo del uso de las mascarillas que también dicen, y por supuesto de que ustedes se mantienen activos. Realizar la prueba en más de un laboratorio a nivel nacional, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes decir para concluir el programa y tus últimas ya recomendaciones y observaciones? Bueno, lo que pasa es que la indicación de la Organización Mundial de la Salud, la recomendación formal es que el tapaboca lo use la persona que tiene síntomas respiratorios, el cuidador de esa persona y el personal de salud. Tenemos que estar claros que los tapabocas de 4 tiras son los que se usan en las clínicas y en los hospitales, y por supuesto el uso generalizado del mismo puede generar desabastecimiento y no poder proteger a nuestro personal de salud, que es el que está en este caso más expuesto y está brindando la atención a los casos sospechosos o confirmados. Nosotros, lo de los guantes lo expliqué, y la verdad es que genera una falsa seguridad con la que hay que tener muchísimo cuidado, porque nada supera el lavado de manos. Exacto. La otra cosa importante, pues sí, definitivamente necesitaríamos tener más laboratorios de referencia, sobre todo en el interior del país, donde quizás el traslado, mantener la muestra, una vez que se toma el exudado nasal y el exudado faríngeo, debe mantenerse a bajas temperaturas, 5 o 7 grados, y preferiblemente trasladarse en las primeras 24 horas hasta el Instituto Nacional de Higiene, donde se va a procesar. Si pasan 24 horas, tiene que estar aún más frío, y se plantea que hasta
por debajo de 70 grados. Yo creo que en el país no hay ningún sistema de refrigeración tan frío, ¿ok? Entonces hay que buscar una manera de optimizar los recursos y la logística para poder hacer más diagnósticos. Y por supuesto, Patricia, para finalizar en este aspecto, la Sociedad Venezolana de Infectología siempre se mantiene activa en su papel de asesor desde el punto de vista científico, académico, inclusive para orientación de las comunidades, indudablemente, como ustedes lo dicen en el comunicado. Es así. Nosotros estamos a la orden, no solamente para los protocolos, para las recomendaciones. Nosotros desde enero venimos desarrollando una campaña de educación a nuestros médicos y a nuestras comunidades, porque sabíamos que esto podía llegar a las Américas, aunque los cálculos matemáticos eran muy bajos, pero insistimos siempre en que educar y explicar las medidas de prevención es uno de los pilares fundamentales para poder combatir la pandemia. Así es, Patricia. Nosotros estamos a la orden, quien nos necesite para asesoría, educación, fortalecimiento de conocimientos, nosotros estamos a la orden. Así es, Patricia, de verdad que sí. Y la Sociedad de Infectología a través de su Twitter, ¿no? De su cuenta de Twitter, @SBInfectología, ¿es correcto? Es correcto, ese es el Twitter y ese mismo es la cuenta de Instagram. Correcto. Ahí se están publicando toda la información al respecto de la pandemia, de otras patologías y las charlas, las entrevistas, los cursos de telemedicina, todo ahí tiene la información. Correcto, y esa es una de las cuentas en las cuales hay que buscar información, porque hay que buscar la información veraz, creíble y responsable, como la que emite la Sociedad de Infectología. Patricia, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Gracias a usted, doctora, siempre a la orden. Gracias por esta oportunidad. Y muchísimas gracias de verdad por esa orientación tan valiosa. La doctora Patricia Valenzuela, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología, médico infectólogo, por esa orientación tan valiosa para nuestra audiencia en relación, sobre todo, aclarando muchas dudas sobre las medidas de prevención. Y quisiera aprovechar rapidito antes de finalizar el programa, a propósito de la Semana Santa que ya pronto comienza, quiero dar un mensaje de esperanza. Aprovechemos esos días para unirnos en oración, para fortalecer nuestra fe, para revestirnos de más fuerza, resistencia y resiliencia, porque esta situación adversa la vamos a superar y Dios mediante saldremos más fortalecidos. Unámonos en oración para que se logre contener esta enfermedad en nuestro país y también por una Venezuela de futuro, de paz, de esperanza, de plena libertad. Reiterando también para finalizar, quédate en tu casa, cumple con todas las medidas de prevención por ti, por tu familia y por todos los venezolanos. Y de esta manera finalizamos el programa y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Zarcaya, en la producción del espacio Yelitza Doniz, en el control técnico Gregorio González, acompañado de César Arteaga. Quien habló para ustedes, María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Hasta el próximo viernes por Radar Salud, el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.